Hola Luis, bienvenido. Soy Audio. Hola, te saluda Luis Hernández. Quiero darte la bienvenida a esta nueva edición de Soy Audio. En esta ocasión, como cada semana, te traigo un tema de interés con el propósito de brindarte orientación y conocimiento acerca de la situación real de las personas con discapacidad visual. Desde ya te invito a que le des un like a este episodio. Compártelo con tus amigos, con tu familia, y de ese modo contribuirás a que los temas de los que aquí hablamos lleguen a un número cada vez mayor de gente, lo cual, como creo haberte comentado en episodios anteriores, representa uno de mis más caros objetivos. ¿Cómo te está tratando el clima? Por mi parte, te contaré que en el hemisferio sur, y concretamente en Lima, donde yo estoy, el frío ya se está haciendo sentir. El invierno comienza oficialmente en junio. Nosotros estamos todavía en mayo y, sin embargo, los friolentos pasos de la invernal estación ya se empiezan a sentir. Y ante eso, ¿qué nos queda? Abrigarnos. Y alguito más que se me ocurre. Te propongo que nos tomemos un café, ¿ok? Y teniendo al frente nuestra tacita de café, vamos a nuestro tema de hoy. Yo supongo que entre las preguntas que tú te haces podría estar la siguiente. ¿Cómo hace una persona que no ve para entretenerse? Y yo creo que tu pregunta es muy explicable, muy entendible. Yo diría que hasta lícita. Sí, lícita, como también es lícita la curiosidad que pudieras sentir acerca de los aspectos de la problemática de la que yo aquí te converso. ¿Cómo hace una persona que no ve para entretenerse? En buena cuenta, ¿cómo es que yo me entretengo? ¿Cómo es que yo me entretuve desde cuando era niño? Y hablando de esto, ¿qué tal si viajamos un ratito hacia mi infancia? Ven conmigo, yo te invito. Cuando yo era muy niño, ante la falta de vista me entretenía escuchando voces, por ejemplo. Pasaba mucho tiempo con mis mayores oyéndolos conversar. Por supuesto que también me entretenía escuchando los diálogos entre mis hermanos o mis primos cuando venían de visita. Y también cuando comencé a salir a la calle escuchaba a quienes hablaban en la esquina, en el kiosco de periódicos, en el mercado o en la tienda que estaba a la vuelta de la casa. Pero yo no solo me entretenía escuchando voces, porque también llamaba mi atención el sonido de artefactos eléctricos como la lavadora de ropa, la lustradora, el refrigerador, y de otra parte me entretenía escuchar el sonido que hacía el motor del carro de mi papá cuando arrancaba, así como también el sonido que hacía la bocina de ese carro. En lo que se refiere al tacto, yo me entretenía tocando superficies. Por darte un caso, tocaba los muebles de mi casa, la mesa del comedor, las pequeñas mesas que podrían haber en mi sala. ¿Qué me llamaba la atención en esas superficies? La combinación de materiales con las que éstas habían sido hechas. Yo me entretenía pasando mis dedos por las figuras o las líneas que habían sido grabadas sobre esas superficies en alto relieve. También me gustaba jugar tocando las ventanas y sobre todo la masilla que rodeaba las lunas de estas. Cuando las lunas recién habían sido puestas y la masilla estaba fresquita, bien fresca, olía rico. Y yo me entretenía hundiendo mis dedos en ese material, o sea, en la masilla que estaba ahí. Pero me gustaría volver al sentido del oído, porque no es que yo solo me entretuviese en forma aislada tocando y oliendo, cosa que se hacía. El oído me permitía entretenerme incluso compartiendo con otras personas. Tal era el caso cuando, por ejemplo, me ponía a oír música con los miembros de mi familia, o cuando con mis hermanos escuchábamos discos de cuentos. Aquí me gustaría decirte, por no decir contarte, para no redundar, que yo conocí los cuentos para niños
a través de discos que mi papá compró, sin sospechar siquiera la forma tan inclusiva en la que en esos momentos él estaba procediendo. Porque gracias a su compra, yo también tuve la oportunidad de sumergirme en esa literatura infantil tan rica, pero tan rica en imaginación, en creatividad. Yo también pues tuve la oportunidad de conocer a Blancanieves y los 7 enanitos, a Pulgarcito, a la Caperucita Roja y el Lobo Feroz. ¿Dónde? En la sala de mi casa. Porque ahí estaba el tocadiscos en el que yo escuchaba sus historias. Pero yo no me quedaba en ser un escucha pasivo, de historias, de conversaciones. A mí me gustaba participar en actividades en las que habían sonidos que yo disfrutaba muchísimo. ¿Qué actividades eran estas? Una de ellas consistía en ir con mis padres en su carro y pasar por un túnel que hay en el distrito de Chorrillos. Me refiero al túnel de la Herradura. Mi entretenimiento consistía en que, al momento de pasar por el túnel, mi papá tocase la bocina del carro para yo así disfrutar del eco que escuchaba. Incluso a veces sacaba la cabeza y gritaba: ¡Hola! ¡Hola! Yo gritaba y me entretenía al escuchar cómo mi voz retumbaba en las paredes. Y me entretenía tanto que les pedí a mis padres que vuelvan a pasar con el carro por el túnel una y otra vez. Y ya después les pedía un helado. Como te podrás dar cuenta, yo me entretenía en una forma diferente de la tuya. Pese a no ver, también disfrutaba de momentos que hasta hoy recuerdo con nostalgia y afecto. Con mucho afecto y nostalgia. Cuando yo era niño, yo también visitaba lugares que tú debes también haber visitado. ¿Sabes cuál es uno de ellos? El cine. Porque mientras tú ibas a ver la película, yo iba a escucharla. Y no me aburría. No te voy a decir que soy un asiduo concurrente al cine, pero a lo largo de los años he seguido yendo. Una de esas películas que escuché fue Tiburón, y otra que tampoco me perdí fue Terremoto. Te estoy hablando de la década de los años 70. Entonces yo iba al cine con algunas amistades y por supuesto con algunas chicas. Pero fíjate que el cine no fue lo único que yo visité. Cuando yo estaba en quinto de primaria, me entró la afición por el fútbol. Y me pasaba los fines de semana, sábados y domingos, en mi cuarto escuchando la radio, escuchando los relatos de los partidos por el campeonato profesional. Te estoy hablando del año 70. Y dicho sea de paso, cuánto disfruté de las transmisiones radiales que se hicieron del Mundial de Fútbol que ese mismo año se realizó en México. Sin embargo, yo no me quedé solamente escuchando fútbol por radio en mi cuarto los fines de semana. Un día, en mi casa escuché el comentario de que mi papá había comprado unas entradas para el estadio. Y resulta que una de esas entradas la había comprado para mí. Así que yo también fui al estadio ese fin de semana. Fui con mi papá, con uno de mis hermanos y con un tío. ¿Qué me llamó la atención y me entretuvo en el estadio? Desde el principio me capturó la alegría del barullo que ahí percibí. Yo solo había escuchado ese barullo mediante las transmisiones que se hacían por radio, porque los gritos y las arengas del público entraban por los micrófonos de los relatores o cuando se conectaban desde la planta baja para dar alguna información. Me acuerdo que esa tarde jugaban 2 partidos. La bulla de las barras de los equipos no se hizo esperar, como tampoco se hizo esperar el ruido que hacían los hinchas con sus arengas, cuando tocaban sus matracas, sus sirenas, cuando golpeaban sus tambores o panderetas. Esa tarde descubrí que cuando había un gol el estadio no solo rugía, tal como yo lo escuchaba por la radio, el estadio temblaba. Y el observar todo eso me entretenía, como también me entretuvo el hecho de escuchar desde lo lejos, en buena cuenta desde el campo de fútbol, el sonido de la pelota cuando la pateaban, los jugadores por supuesto. Obviamente yo no podía divisar quién estaba pateando la pelota, pero escuchaba que eso era parte del juego, y así disfruté de esa tarde. Hablando siempre del deporte, pero ya en otro campo, hay una disciplina que también atrae mi atención y me entretiene mucho cuando la escucho. ¿Sabes cuál es esta?
El tenis. ¿Cómo así o por qué? En primer lugar, el tenis se juega en silencio. Y entonces yo puedo percibir las jugadas. Y hay un ingrediente más. Digamos que se trata de un partido de dos, fulano y mengano. Uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Digamos que yo estoy al frente de la cancha, en una tribuna. Entonces yo escucho el partido como si fuese en estéreo. Supongamos que tú estás a la derecha. Sé cuando tú estás sacando la pelota. O cuando la pelota se te va y comienza a dar bote a tu lado. Hablar de este tipo de cosas da para mucho más. Pero por hoy nos vamos a quedar aquí. Y si tienes algún comentario, déjamelo. O escríbeme al correo soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández, gracias por tu sintonía y te espero en nuestro próximo episodio. Soy Audio. La computadora se está apagando. Hasta pronto, Luis.